Un voto en la encrucijada. Escrito por Thomas Sowell. Lo que hace que la votación de la elección especial en Georgia sea histórica no son solo los temas específicos o los candidatos específicos para el Senado que están en la boleta electoral. Como nación, nos encontramos en una encrucijada en la historia de Estados Unidos. Y si tomamos el camino equivocado, es posible que nunca regresemos. Si los votantes de Georgia envían a 2 demócratas al Senado de los EU muy dividido, eso les dará a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso, así como de la Casa Blanca. El líder de los demócratas del Senado, el senador Charles Schumer, ya ha anunciado lo que tiene reservado, si los demócratas obtienen la mayoría en el Senado. También lo ha hecho el presidente electo Joe Biden. Y va mucho más allá de las políticas específicas. Incluye cambios institucionales que pueden ser permanentes y casi garantizar el gobierno de un solo partido en este país hasta donde alcanza la vista. Si a más de 10 millones de personas que están ilegalmente en este país se les otorga el derecho al voto, y es casi seguro que la mayoría de esos votos irán a los demócratas, esa es una nueva realidad política importante que estará con nosotros durante generaciones. En una democracia, la mayoría de los votantes puede cambiar el gobierno. Pero, al dar un voto a millones de inmigrantes ilegales, el gobierno puede crear suficientes votantes para obtener una mayoría. Eso es lo opuesto a la democracia. Más importante aún, es irreversible. Tampoco es ese el único cambio institucional irreversible que los demócratas tienen en su agenda. La agenda de los demócratas, si obtienen la mayoría en el Senado, incluye convertir una ciudad, Washington, en un estado, con 2 senadores. No es coincidencia que los votantes de Washington hayan estado votando abrumadoramente por los demócratas durante décadas. Si la ciudad de Washington obtiene el mismo poder en el Senado que el estado de Georgia o Texas, ese es otro gran cambio institucional que es irreversible. Entre los grupos que probablemente se verán más afectados por el dominio de los demócratas en ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca se encuentra la población negra que ha sido la más leal a los demócratas durante muchas generaciones. En algunos campos, la lealtad trae recompensas. Pero, en política, cualquier grupo cuyos votos puedan ser dados por sentado por un partido puede que ninguno de los dos tome en serio sus intereses. Un partido no tiene que trabajar por su voto y el otro partido ve pocas posibilidades de conseguirlo. No hay interés más vital para los estadounidenses negros que la educación de los niños negros. Todo el futuro de la raza depende de la calidad de esa educación, más que de cualquier otro factor. En muchas escuelas públicas en vecindarios de minorías de bajos ingresos, la mayoría de los estudiantes no pueden aprobar las pruebas de matemáticas o inglés. En algunas escuelas del gueto, nadie pasó ninguna de las 2 pruebas. Pero los datos de Nueva York y Washington muestran que la mayoría de los estudiantes de las escuelas charter en estos mismos vecindarios aprueban estas pruebas, a menudo a un ritmo varias veces superior al de las escuelas públicas locales. Puede obtener los datos de la ciudad de Nueva York en el sitio web de Internet del Departamento de Educación del Estado de Nueva York. Los padres y otras personas que se preocupan por la educación de los niños negros deben ver cómo les va en las escuelas públicas regulares en comparación con cómo les va en las escuelas charter. Cuando las escuelas charter tienen éxito donde las escuelas públicas tradicionales fracasan, es una buena noticia para todos aquellos a quienes les importa la educación negra. Pero son malas noticias para los burócratas de las escuelas públicas en quiebra y para los sindicatos de maestros, ya que las escuelas charter atraen a estudiantes de escuelas públicas sindicalizadas. Hay más de 50,000 estudiantes de escuelas públicas en listas de espera para ingresar a escuelas charter, solo en la ciudad de Nueva York. El establecimiento educativo está utilizando todos los trucos sucios del libro para evitar que esos estudiantes se transfieran a las escuelas autónomas. Es la misma historia en otras ciudades del país. Otra táctica es que, en lugar de tratar de llevar a las otras escuelas al nivel de las escuelas charter, muchos políticos, buscando el apoyo de los sindicatos de maestros, han estado imponiendo leyes y políticas para llevar las escuelas charter al nivel de las otras escuelas. Estos políticos son casi todos demócratas.
El presidente electo Biden ya ha asegurado a los sindicatos de docentes que no habrá más fondos federales para las escuelas charter. La administración Trump donó más de 9 millones de pesos a una red de escuelas charter en los guetos de Nueva York. No busque que eso suceda en una administración de Biden. Los votantes de Georgia tienen mucha responsabilidad, no solo por Georgia sino por Estados Unidos, y no solo por ahora sino por las generaciones futuras.